Los estigmas siempre han ocupado un lugar de profundo misterio en la historia de la Iglesia Católica, siendo comprendidos no como simples fenómenos físicos, sino como signos espirituales de una unión extraordinaria con el sufrimiento redentor de Cristo. Desde los primeros siglos, la Iglesia observa con extrema prudencia estos signos, consciente de que el sufrimiento humano puede tener muchos orígenes, pero también consciente de que Dios, en su soberanía, puede marcar a algunos de sus siervos de manera visible para recordar al mundo la realidad de la cruz. Los estigmas, por tanto, no son un fin en sí mismos, sino un lenguaje silencioso que apunta al sacrificio de Cristo en el Calvario. Cada llaga abierta en el cuerpo de un santo habla ante todo de la llaga abierta en el corazón de la humanidad. Es en este horizonte espiritual donde debe comprenderse la vida de San Padre Pío. Sus estigmas no surgen como espectáculo, sino como cruz, no como gloria, sino como dolor, no como privilegio humano, sino como participación en el misterio de la redención. A lo largo de la historia, pocos santos recibieron el don de los estigmas, siendo San Francisco de Asís el más conocido y oficialmente reconocido por la Iglesia. Estos casos siempre despertaron fascinación y al mismo tiempo desconfianza, tanto dentro como fuera del ambiente eclesial. La Iglesia, fiel a la razón y a la fe, jamás aceptó estos fenómenos sin una investigación rigurosa. El sufrimiento visible necesita estar acompañado de virtudes heroicas, obediencia, humildad y fidelidad doctrinal. Es exactamente en este punto donde Padre Pío se destaca. Sus estigmas no llegaron aislados, sino insertos en una vida marcada por la oración incesante, por la confesión incansable y por una fidelidad radical a la Iglesia. Antes de ser un hombre llagado, Padre Pío era un hombre crucificado interiormente. Su vida espiritual ya llevaba la marca de la cruz mucho antes de que se hiciera visible en su cuerpo. El contexto espiritual del inicio del siglo XX ayuda a comprender la importancia de los estigmas de Padre Pío. El mundo vivía guerras, crisis morales y un alejamiento creciente de Dios. El dolor humano parecía banalizado y el sufrimiento redentor de Cristo muchas veces olvidado. En ese escenario, Dios permite que un simple fraile capuchino, escondido en un pequeño convento en el sur de Italia, lleve en su propio cuerpo los signos de la pasión, no como condena al mundo, sino como llamado a la conversión. Los estigmas de Padre Pío surgen como un grito silencioso, recordando que el sufrimiento puede tener sentido cuando se une a la cruz de Cristo. No aparecen para causar curiosidad, sino para despertar conciencia espiritual. Padre Pío nunca buscó los estigmas, nunca pidió ese don, y lejos de ello, con frecuencia suplicaba a Dios que le quitara cualquier signo visible que pudiera atraer una atención indebida. Su deseo era permanecer escondido, vivir la obediencia simple de la vida religiosa y salvar almas por medio de la confesión y de la oración. Esa resistencia interior al fenómeno es uno de los signos más fuertes de su autenticidad. Quien busca el dolor no comprende la cruz. Quien huye de ella, pero la acepta cuando Dios la permite, comprende profundamente el misterio cristiano del sufrimiento. Padre Pío llevó sus estigmas como quien carga una misión pesada, nunca como trofeo espiritual. Desde el inicio, los estigmas despertaron reacciones extremas. Muchos veían en ellos un signo evidente de la acción divina, mientras otros levantaban sospechas de fraude, histeria o autoinducción. Esas acusaciones hirieron profundamente a Padre Pío, no solo en su reputación, sino en su alma sacerdotal. Aún así, jamás se defendió públicamente, jamás buscó justificarse o explicar el misterio. Su respuesta era siempre la misma: silencio, oración y obediencia. Ese silencio no era fuga, sino abandono confiado en la justicia de Dios. El sufrimiento moral causado por las sospechas fue, muchas veces, más doloroso que las propias llagas físicas. La Iglesia, consciente de la gravedad del fenómeno, inició investigaciones rigurosas que se extenderían por décadas. Médicos, teólogos y autoridades eclesiásticas analizaron minuciosamente las llagas, el comportamiento del fraile y su vida espiritual. Ninguna explicación natural logró dar cuenta de la permanencia, de la profundidad y de las características de los estigmas. Las heridas no se infectaban,
no cicatrizaban completamente y exhalaban un perfume suave, algo inexplicable desde el punto de vista científico. Aún así, Padre Pío jamás utilizó esos hechos como prueba de santidad. Para él, el único criterio verdadero era la fidelidad a la voluntad de Dios. Los estigmas de Padre Pío no eran solo marcas en las manos, en los pies y en el costado. Se extendían a su vida interior, marcada por largas noches espirituales, tentaciones violentas y un sentimiento profundo de indignidad ante Dios. Se consideraba un pobre instrumento, un pecador sostenido por la misericordia divina. Esa conciencia de pequeñez es fundamental para comprender el sentido de sus estigmas. Dios no elige a los perfectos, sino a los humildes. No marca a los orgullosos, sino a los obedientes. Padre Pío nunca se presentó como alguien especial. Por el contrario, se veía como el último de los siervos. Al hablar de los estigmas, es esencial comprender que no sustituyen al Evangelio ni añaden nuevas verdades a la fe. Son signos que remiten a lo esencial: la cruz, la conversión y el amor sacrificial. Padre Pío lo sabía profundamente y por eso siempre dirigía a las personas hacia los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Sus estigmas eran un llamado silencioso a vivir una fe concreta, encarnada y exigente. No atraía a las personas hacia sí, sino hacia Cristo crucificado. El sufrimiento físico causado por los estigmas era intenso y constante. Los dolores se agravaban especialmente durante la celebración de la Santa Misa, momento en que Padre Pío revivía espiritualmente la pasión de Cristo. Muchos testimonios relatan que sangraba más intensamente durante la misa, como si su cuerpo acompañara el misterio que se realizaba en el altar. Esa unión entre el sacrificio eucarístico y el sufrimiento corporal refuerza la comprensión católica de la misa como actualización real del sacrificio del Calvario. En Padre Pío, esa verdad se hacía visible. Así, desde el inicio, los estigmas de San Padre Pío no pueden separarse de su misión sacerdotal, de su obediencia a la Iglesia y de su profunda vida interior. No son un episodio aislado, sino el hilo conductor de una existencia enteramente entregada a Dios. Para comprenderlos plenamente, es necesario entrar en ese misterio con reverencia, fe y silencio, así como el propio Padre Pío vivió cada día de su vida marcada por la cruz. La aparición de los estigmas en el cuerpo de Padre Pío no fue un acontecimiento repentino y aislado, sino la cumbre de un largo camino espiritual marcado por sufrimientos invisibles, penitencias silenciosas y una profunda identificación interior con la pasión de Cristo. Mucho antes de que las llagas se hicieran visibles, su alma ya experimentaba dolores espirituales intensos, acompañados de fenómenos místicos como visiones, éxtasis y ataques espirituales violentos. Padre Pío vivía constantemente en estado de ofrenda, poniéndose delante de Dios como víctima de expiación por los pecados del mundo. Ese deseo, aunque nunca formulado de modo explícito, estaba inscrito en cada gesto de su vida sacerdotal, especialmente en la forma en que celebraba la Santa Misa y acogía a los penitentes. A un joven fraile, Padre Pío ya relataba a sus directores espirituales experiencias místicas que lo dejaban confuso y temeroso. No se sentía digno de tales gracias y con frecuencia pedía a Dios que lo librara de cualquier manifestación extraordinaria que pudiera desviar su alma de la humildad. Ese temor no era fruto de falsa modestia, sino de una conciencia profunda del peligro espiritual que acompaña los dones místicos. Sabía que el demonio puede aprovecharse de la vanidad espiritual para destruir incluso a los más fervorosos. Por eso, acogía cada experiencia con prudencia, sometiendo todo a la obediencia y al discernimiento de la Iglesia. Los primeros signos físicos de la pasión comenzaron a manifestarse de forma discreta, como dolores intensos en las manos, en los pies y en el costado, acompañados de sangrados ocasionales. Padre Pío describía esos dolores como atravesados por un fuego interior, una sensación lacerante que no encontraba alivio en el reposo ni en el tratamiento médico. Estas experiencias se intensificaban sobre todo durante la oración profunda y de modo especial durante la celebración de la misa. Era como si, en ese momento, su alma y su cuerpo fueran introducidos de manera más profunda
en el misterio del sacrificio de Cristo. Fue el día 20 de septiembre de 1918 cuando los estigmas se volvieron permanentes y visibles. Después de celebrar la misa en el pequeño coro de la iglesia del convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pío permaneció en oración ante el crucifijo. En ese momento, tuvo una visión misteriosa de Cristo sufriente, marcada por una intensidad espiritual difícil de describir. Poco después de esa experiencia, sintió dolores violentos y se dio cuenta de que sus manos, pies y costado estaban sangrando. Las llagas se presentaban abiertas, profundas y dolorosas, correspondiendo exactamente a los lugares de la pasión de Cristo. La reacción inmediata de Padre Pío no fue de asombro ni de exaltación, sino de profundo temor y confusión. Intentó esconder las heridas, cubriéndose las manos con guantes y evitando cualquier exposición innecesaria. Su primer impulso fue pedir a Dios que le quitara los estigmas visibles, permitiéndole seguir sufriendo solo interiormente. Para Padre Pío, el dolor físico era menos pesado que el peso de la atención y de la curiosidad humana. Temía que los estigmas se convirtieran en obstáculo para su misión sacerdotal y para su vida de humildad. Con el paso del tiempo, se volvió imposible ocultar completamente las llagas, pues el sangrado era frecuente e intenso. Los superiores religiosos fueron informados, y rápidamente el caso llegó al conocimiento de las autoridades eclesiásticas. Desde el inicio, Padre Pío se colocó en total sumisión a las decisiones de la Iglesia, aceptando exámenes médicos, investigaciones y restricciones sin jamás mostrar revuelta o resentimiento. Esa obediencia absoluta es uno de los signos más elocuentes de la autenticidad espiritual de su experiencia. Nunca reclamó el derecho de ser comprendido, solo el deber de obedecer. Los médicos que examinaron a Padre Pío quedaron perplejos ante la naturaleza de las heridas. Las llagas permanecían abiertas por años, sin señales de infección, necrosis o cicatrización completa, a pesar de la ausencia de tratamientos eficaces. No había una explicación científica plausible para la estabilidad de las heridas ni para la intensidad de los dolores relatados. Aún así, Padre Pío nunca utilizó esas constataciones como argumento en su defensa. Para él, todo lo que venía de Dios debía vivirse en el silencio y en la confianza, no transformarse en espectáculo o prueba pública. Los dolores causados por los estigmas no eran constantes solo en el cuerpo, sino que repercutían profundamente en su vida espiritual. Muchas veces, Padre Pío experimentaba un sentimiento de abandono, como si Dios permaneciera en silencio ante su sufrimiento. Esa noche espiritual, lejos de debilitarlo, lo unía aún más a la experiencia de Cristo en la cruz, especialmente al clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre Pío comprendía que los estigmas no eran solo marcas físicas, sino participación real en el misterio del sufrimiento redentor. La convivencia diaria con las llagas exigía un esfuerzo continuo de resistencia y entrega. Cada movimiento de las manos, cada paso, cada gesto simple de la vida cotidiana se volvía doloroso. Aún así, Padre Pío nunca redujo su ritmo de atención a los fieles, especialmente en el confesionario, donde pasaba largas horas todos los días. Aceptaba el dolor como parte de su misión, ofreciéndolo silenciosamente por la conversión de los pecadores y por la santificación de la Iglesia. Su sufrimiento nunca fue estéril, era siempre ofrecido, siempre orientado al bien de las almas. El olor suave que con frecuencia emanaba de las llagas, descrito por muchos como perfume de flores, añadía aún más misterio al fenómeno. Ese signo, relatado por testigos confiables, surgía de manera espontánea y desaparecía sin explicación. La Iglesia, prudente, jamás se basó en esos aspectos sensibles para emitir un juicio definitivo, pero reforzaban la convicción de que se trataba de algo que sobrepasaba el orden natural. Para Padre Pío, sin embargo, esos signos no tenían importancia. Lo esencial era permanecer fiel a la cruz que le había sido confiada. Así, la aparición de los estigmas en el cuerpo de Padre Pío no puede comprenderse como un evento aislado o extraordinario en el sentido superficial del término. Fueron la expresión visible de una vida enteramente consumida por la entrega, por la obediencia y por la unión con Cristo crucificado. Desde aquel día en 1918, Padre Pío
llevaría en su cuerpo y en su alma una cruz permanente, que se convertiría, a lo largo de los años, en fuente de escándalo para algunos y de conversión para muchos. Desde el momento en que los estigmas de Padre Pío se hicieron conocidos, la Iglesia comprendió que estaba ante un fenómeno que exigía máxima prudencia, discernimiento y rigor. La historia eclesial enseña que no todo fenómeno extraordinario tiene origen divino, y por eso la investigación no es señal de desconfianza contra el santo, sino expresión de responsabilidad pastoral. En el caso de Padre Pío, las autoridades eclesiásticas actuaron con cautela, conscientes de que la fama creciente podría generar confusión entre los fieles. Para el propio fraile, esas investigaciones fueron acogidas como parte de la cruz que le correspondía llevar, incluso cuando se convertían en fuente de profundo sufrimiento interior. Médicos de diferentes formaciones fueron llamados para examinar las llagas, observar su comportamiento a lo largo del tiempo y evaluar posibles explicaciones naturales. Algunos profesionales, influidos por el clima intelectual de la época, sugirieron hipótesis psicológicas o autoinfligidas, levantando sospechas de fraude o de sugestión inconsciente. Esas acusaciones, aunque no comprobadas, hirieron profundamente a Padre Pío, no solo por alcanzar su honra personal, sino sobre todo por poner en duda su fidelidad sacerdotal. Aún así, jamás respondió con indignación ni con defensa pública, eligiendo el camino del silencio y de la obediencia. Las investigaciones no se limitaron al aspecto médico. La vida espiritual de Padre Pío fue analizada minuciosamente, incluyendo sus prácticas de oración, su relación con los fieles y su fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Confesores, superiores religiosos y teólogos examinaron sus escritos, sus palabras y su comportamiento cotidiano. En ningún momento se encontraron herejías, desvíos doctrinales o signos de orgullo espiritual. Por el contrario, emergía la figura de un sacerdote profundamente obediente, austero consigo mismo e íntegramente dedicado a la salvación de las almas. Esa coherencia entre fenómeno extraordinario y virtud ordinaria fue uno de los elementos más significativos a favor de su autenticidad. A pesar de ello, la desconfianza persistió durante muchos años. En determinados periodos, Padre Pío fue sometido a severas restricciones, incluyendo la prohibición de celebrar misa públicamente y de escuchar confesiones. Para un sacerdote cuya vida giraba en torno al altar y al confesionario, esas medidas fueron una verdadera crucifixión interior. Se veía privado de los medios por los cuales cumplía su misión, sin comprender plenamente los motivos, pero aceptándolo todo como voluntad de Dios mediada por la Iglesia. Su sufrimiento moral en esos momentos fue tan intenso como el dolor físico causado por los estigmas. El silencio impuesto a Padre Pío no era solo externo, sino también interior. Enfrentaba la tentación de la incomprensión, del abandono e incluso de la duda, como tantos santos antes de él. Sin embargo, jamás permitió que esas pruebas sacudieran su fe o su obediencia. Repetía con frecuencia que la verdadera santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en aceptar con amor la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Esa actitud interior transformaba cada humillación en ofrenda, cada sospecha en ocasión de purificación. Los fieles, por su parte, reaccionaban de maneras diversas. Muchos permanecían firmes en su confianza en la santidad de Padre Pío, ofreciendo apoyo silencioso y oraciones constantes. Otros, influidos por las acusaciones y por el clima de duda, se alejaban o pasaban a mirar al fraile con desconfianza. Padre Pío sufría profundamente por esas divisiones, no por vanidad herida, sino por el escándalo espiritual que podrían causar a las almas sencillas. Su mayor temor era que alguien perdiera la fe a causa de las controversias en torno a su persona. Incluso bajo vigilancia constante, Padre Pío continuaba viviendo una vida de intensa oración y penitencia. Pasaba largas horas en recogimiento, ofreciendo sus sufrimientos por la Iglesia, por el Papa y por los pecadores. Comprendía que su misión no era convencer a los hombres, sino agradar a Dios. Esa perspectiva sobrenatural le permitía soportar las injusticias sin amargura. Para él,
Cada prueba era una oportunidad de participar más plenamente de la pasión de Cristo, que también fue incomprendido, acusado y condenado injustamente. Con el paso del tiempo, muchos de los investigadores que inicialmente se mostraban escépticos comenzaron a revisar sus posiciones ante la constancia de las llagas y la integridad moral del fraile. Aún así, el proceso fue lento y marcado por avances y retrocesos. La Iglesia, fiel a su método prudente, prefirió errar por exceso de cautela antes que correr el riesgo de validar prematuramente un fenómeno extraordinario. Padre Pío, por su parte, jamás demostró impaciencia ni deseo de rehabilitación pública. Su único deseo era permanecer fiel, incluso en la oscuridad. El sufrimiento moral causado por las sospechas tuvo un efecto purificador profundo en el alma de Padre Pío. Se volvía cada vez más consciente de su total dependencia de Dios, reconociéndose como un instrumento frágil e indigno. Esa conciencia alejaba cualquier residuo de orgullo espiritual y lo mantenía anclado en la humildad. Los estigmas, lejos de elevarlo a los ojos del mundo, lo hacían aún más pequeño ante Dios. Esa inversión evangélica es uno de los signos más claros de la autenticidad de su experiencia mística. Así, las investigaciones y sospechas que rodearon los estigmas de Padre Pío no fueron obstáculos a su santidad, sino caminos de purificación y confirmación. Su sufrimiento moral, vivido en silencio y obediencia, se volvió parte inseparable de su participación en la cruz de Cristo. Demostró de forma concreta que la verdadera santidad no se manifiesta en la ausencia de pruebas, sino en la fidelidad perseverante en medio de las incomprensiones más dolorosas. La relación entre los estigmas de Padre Pío y la Santa Misa constituye uno de los aspectos más impresionantes y teológicamente profundos de su vida espiritual. Para él, la misa no era solo una celebración litúrgica, sino la actualización real y concreta del sacrificio de Cristo en el Calvario. Cada vez que se ponía ante el altar, Padre Pío entraba en un misterio que envolvía todo su ser, cuerpo y alma, de manera tan intensa que sus estigmas parecían responder físicamente al drama de la pasión. La misa, para él, era cruz, sacrificio y redención, vividos de forma casi palpable. Durante la celebración eucarística, los dolores causados por los estigmas se intensificaban visiblemente. Testigos relatan que sus manos sangraban con mayor abundancia, su rostro asumía una expresión de profundo sufrimiento y su voz, a veces, se volvía trémula, como si estuviera reviviendo los últimos momentos de Cristo. Esos signos no eran buscados ni escenificados, surgían espontáneamente, como reflejo de una unión mística profunda con el sacrificio que se realizaba en el altar. Para Padre Pío, cada misa era un nuevo calvario, en el que se colocaba como víctima junto con Cristo. El modo como Padre Pío celebraba la misa impresionaba profundamente a quienes tenían la oportunidad de asistirla. Sus gestos eran lentos, recogidos y cargados de reverencia, como si fuera consciente de cada palabra y de cada movimiento ante el misterio de la presencia real de Cristo. Parecía ajeno al tiempo, completamente absorbido por lo que sucedía en el altar. Esa intensidad espiritual no era fruto de teatralidad, sino expresión de una fe viva y ardiente, moldeada por años de oración, penitencia y sufrimiento silencioso. La consagración era, sin duda, el momento más notable de la misa de Padre Pío. Muchos testimonios relatan que en ese instante entraba en un estado de profunda contemplación, con frecuencia acompañado de lágrimas, gemidos o un silencio cargado de emoción. Sus estigmas, especialmente los de las manos, parecían palpitar de dolor, como si respondieran directamente a las palabras que hacían presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Para Padre Pío, la Eucaristía no era símbolo, sino realidad viva, y su cuerpo se convertía en testigo de esa verdad. Esa experiencia de la pasión en el altar no se limitaba a los aspectos visibles. Interiormente, Padre Pío experimentaba una identificación profunda con el sufrimiento de Cristo, participando espiritualmente de su entrega al Padre. Comprendía la misa como el lugar donde el cielo toca la tierra, donde el sacrificio eterno del Hijo se ofrece continuamente por la salvación de la humanidad.
Sus estigmas eran, en ese sentido, una extensión visible de esa entrega interior, un sello que marcaba su participación en el misterio redentor. Para los fieles que asistían a la misa, la experiencia era profundamente transformadora. Muchos relataban una sensación intensa de la presencia de Dios, acompañada de arrepentimiento, conversión y deseo de cambio de vida. No eran pocos los que salían de la iglesia con lágrimas en los ojos, tocados por la seriedad con que Padre Pío vivía el misterio eucarístico. Sus estigmas, lejos de distraer, reforzaban la conciencia de que la misa es un sacrificio real, exigente y profundamente ligado a la cruz. Padre Pío nunca utilizó su forma singular de celebrar la misa para atraer personas o construir reputación. Por el contrario, se sentía sobrecargado por la atención excesiva y con frecuencia pedía a Dios que lo liberara de cualquier manifestación extraordinaria. Su único deseo era que los fieles comprendieran la grandeza de la Eucaristía y se acercaran a ella con fe, respeto y disposición interior para la conversión. Los estigmas, en ese contexto, eran un medio doloroso, pero eficaz, de recordar esa verdad esencial. La misa también era el momento en que Padre Pío ofrecía explícitamente sus sufrimientos físicos y morales por la Iglesia y por los pecadores. Se veía como mediador, no en el sentido de sustituir a Cristo, sino de unirse a Él en la obra de la redención. Esa conciencia sacerdotal profunda daba sentido a los dolores de los estigmas, transformándolos en oración silenciosa y eficaz. Para Padre Pío, sufrir sin ofrecer sería inútil. Sufrir unido a Cristo era fecundo. Esa unión entre los estigmas y la misa revela una dimensión fundamental de la espiritualidad católica, el valor redentor del sufrimiento cuando se une al sacrificio de Cristo. Padre Pío vivió esa verdad de forma radical, permitiendo que su cuerpo se convirtiera en lugar de testimonio de esa unión. Sus estigmas no eran solo marcas personales, sino signos que apuntaban al altar, a la Eucaristía y al misterio central de la fe cristiana. Así, comprender los estigmas de Padre Pío exige comprender su relación con la Santa Misa. No pueden separarse del altar, del sacrificio y de la entrega total a Dios. En Padre Pío, la misa dejaba de ser solo un rito y se convertía en experiencia vivida de la pasión, recordando al mundo que la cruz y la Eucaristía son inseparables en el misterio de la redención. Los estigmas de San Padre Pío no pueden comprenderse solo como un fenómeno extraordinario o como un signo visible de santidad individual. Su significado más profundo reside en la dimensión espiritual y redentora que asumen dentro del misterio cristiano. En la tradición de la Iglesia, el sufrimiento unido a Cristo adquiere un valor salvífico, no por añadir algo a la obra de la redención, sino por permitir que el fiel participe, de modo misterioso, del sacrificio único del Salvador. Padre Pío vivió esa participación de forma radical, ofreciendo sus dolores como intercesión silenciosa por las almas, especialmente aquellas más alejadas de Dios. Para Padre Pío, los estigmas eran una misión antes que un don. Comprendía que cada dolor soportado, cada sangrado, cada humillación asociada a las llagas, tenía un propósito espiritual que sobrepasaba su propia vida. Creía firmemente que Dios le había confiado ese sufrimiento para la conversión de los pecadores, para la reparación de los pecados cometidos contra la Eucaristía y para el fortalecimiento espiritual de la Iglesia. Esa conciencia daba sentido a los dolores continuos, impidiendo que se transformaran en desesperación o revuelta. El sufrimiento, cuando se ofrece, se convierte en oración viva. La espiritualidad de Padre Pío estaba profundamente enraizada en la teología de la cruz. Veía en los estigmas una extensión concreta del llamado evangélico a tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Esa cruz no era solo simbólica, sino real, pesada y dolorosa. Aún así, la aceptaba con amor, consciente de que el sufrimiento aceptado con fe puede convertirse en instrumento de gracia para muchos. Sus estigmas recordaban constantemente que la santidad pasa por el sacrificio y que no hay verdadera unión con Cristo sin participación en su cruz. Padre Pío tenía una comprensión muy clara del misterio de la reparación. Veía el mundo herido por el pecado,
por la indiferencia religiosa y por la falta de amor a Dios, y se sentía interiormente llamado a reparar esas ofensas por medio del sufrimiento ofrecido. Sus estigmas hacían visible esa misión reparadora, funcionando como un clamor silencioso ante un mundo que con frecuencia rechaza la cruz. Creía que muchas gracias eran concedidas a las almas gracias a ese sufrimiento oculto y ofrecido, aunque nadie pudiera medir plenamente sus frutos. El confesionario era el lugar donde esa misión redentora se volvía más evidente. Padre Pío pasaba horas atendiendo penitentes, muchas veces soportando dolores intensos, causados por los estigmas mientras escuchaba las miserias humanas. Veía en ese ministerio una continuidad de su participación en la pasión de Cristo, que vino para curar los corazones heridos y reconciliar a los hombres con Dios. Cada absolución concedida era para él una victoria de la gracia, muchas veces conquistada a costa de sufrimiento personal ofrecido en silencio. Los estigmas también tenían un valor pedagógico espiritual. Enseñaban sin palabras que el cristianismo no es una fe cómoda o superficial, sino un camino exigente que pasa por la renuncia y por el sacrificio. Padre Pío no predicaba un evangelio fácil. Su propia vida era una predicación viva de la cruz. Al ver sus llagas, muchos fieles eran confrontados con la seriedad de la fe cristiana y con la necesidad de una conversión auténtica, que implica cambio de vida y compromiso concreto con Dios. A pesar del carácter extraordinario de los estigmas, Padre Pío insistía en que la verdadera santidad no consiste en fenómenos místicos, sino en el amor fiel a Dios y al prójimo. Advertía que muchos podrían perderse buscando signos y prodigios, olvidándose de la sencillez del Evangelio. Para él, los estigmas solo tenían valor en la medida en que conducían a las almas a una vida sacramental más profunda, especialmente a la confesión frecuente y a la participación consciente en la Eucaristía. Sin esa conversión interior, los signos exteriores perderían su sentido. La misión redentora asociada a los estigmas de Padre Pío estaba íntimamente ligada a la intercesión. Se veía como un instrumento en las manos de Dios, intercediendo por las almas por medio del sufrimiento aceptado. Muchas personas testimoniaron conversiones profundas, curas espirituales y reconciliaciones familiares atribuidas a su oración y al ofrecimiento de sus dolores. Padre Pío nunca reclamó esos frutos para sí. Lo atribuía todo a la misericordia divina, de la cual se consideraba apenas un canal frágil. Los estigmas también recordaban constantemente la realidad del pecado y de sus consecuencias. En un mundo que tiende a minimizar el pecado o a ignorar sus implicaciones espirituales, las llagas de Padre Pío surgían como un signo silencioso de la gravedad del alejamiento de Dios. Apuntaban al precio pagado por Cristo en la cruz y a la necesidad de corresponder a ese amor con una vida de conversión y fidelidad. En ese sentido, los estigmas tenían una dimensión profética, llamando a la responsabilidad espiritual. Así, el significado espiritual de los estigmas de San Padre Pío sobrepasa con mucho el aspecto físico o extraordinario. Fueron expresión de una misión redentora vivida en el silencio, en la obediencia y en el amor sacrificial. Padre Pío mostró con su propia carne que el sufrimiento unido a Cristo puede convertirse en fuente de gracia para muchos, transformando dolor en esperanza y cruz en camino de salvación. Los estigmas de San Padre Pío no permanecieron como un fenómeno aislado y cerrado en sí mismo, sino que se convirtieron en fuente abundante de frutos espirituales que se manifestaron a lo largo de décadas. Aunque Padre Pío jamás buscara signos extraordinarios, muchos milagros y gracias comenzaron a asociarse a su intercesión, tanto durante su vida como después de su muerte. Esos frutos no surgían como espectáculo, sino como respuesta silenciosa de Dios a la ofrenda continua de sufrimiento vivida por el fraile. Para la Iglesia, los frutos espirituales siempre fueron uno de los criterios más importantes en el discernimiento de la autenticidad de fenómenos místicos. Entre los milagros más frecuentemente relatados están curaciones físicas inexplicables, liberaciones espirituales y conversiones profundas y duraderas. Personas que se acercaban a Padre Pío a menudo relataban sentirse leídas interiormente,
como si él conociera sus conciencias más íntimas. Esa capacidad, asociada a su vida de sufrimiento y oración, reforzaba la percepción de que sus estigmas estaban ligados a una misión espiritual más amplia. Con todo, Padre Pío siempre dirigía a los fieles hacia Dios, insistiendo en que ninguna gracia venía de él, sino de la misericordia divina. Las curaciones físicas atribuidas a la intercesión de Padre Pío eran frecuentemente acompañadas de un llamado a la conversión. Advertía que la salud del cuerpo, aunque importante, no podía separarse de la salud del alma. Muchas personas testimoniaron que, más que la curación corporal, recibieron la gracia de un cambio interior profundo, marcado por el retorno a los sacramentos y por una vida de fe más comprometida. Esos frutos espirituales eran para Padre Pío la mayor confirmación de que su sufrimiento no era inútil. Los estigmas también desempeñaron un papel importante en la atracción de multitudes a San Giovanni Rotondo. Personas de diferentes países, clases sociales y situaciones espirituales buscaban al fraile en busca de orientación, consuelo y reconciliación con Dios. Aunque esa fama fuera fuente de gran peso para Padre Pío, aceptaba ese flujo constante de almas como parte de su misión. Sus estigmas, visibles u ocultos bajo los guantes, se volvían signo silencioso de una entrega total que tocaba los corazones más endurecidos. En el confesionario, los frutos espirituales eran particularmente evidentes. Padre Pío tenía una capacidad extraordinaria de conducir a las almas a un arrepentimiento sincero, muchas veces confrontando a los penitentes con firmeza, pero siempre con profundo amor. No toleraba confesiones superficiales o sin propósito de cambio, pues creía que la misericordia divina exige una respuesta concreta. Ese rigor espiritual, lejos de alejar a las personas, atraía a aquellas que buscaban una conversión auténtica. Sus estigmas parecían conferir autoridad espiritual a sus palabras, recordando que la gracia nace de la cruz. Los milagros espirituales asociados a Padre Pío incluían también reconciliaciones familiares, vocaciones religiosas despertadas y perseverancia en la fe en medio de grandes pruebas. Muchas personas relataron que, tras encontrarse con el fraile o recurrir a su intercesión, encontraron fuerzas para soportar sufrimientos que antes parecían insoportables. Padre Pío enseñaba con su ejemplo que el sufrimiento no desaparece necesariamente, pero puede transformarse en camino de santificación cuando se vive con fe. A pesar de tantos signos y frutos, Padre Pío mantenía una postura de extrema humildad. Con frecuencia, afirmaba ser solo un instrumento inútil en las manos de Dios y pedía a los fieles que no se apegaran a su persona. Su deseo era que todos se acercaran a Cristo y a la Iglesia, no a un hombre marcado por fenómenos extraordinarios. Esa actitud refuerza la autenticidad de su experiencia, pues la verdadera acción de Dios nunca se centra en el ego humano, sino que conduce a la adoración y a la conversión. Los estigmas también inspiraron obras concretas de caridad, como la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital destinado a cuidar a los enfermos con dignidad y amor cristiano. Padre Pío veía esa obra como extensión de su misión redentora, ofreciendo alivio al sufrimiento humano en sus múltiples dimensiones. Para él no bastaba sufrir espiritualmente, era necesario traducir la fe en gestos concretos de amor al prójimo. Los frutos de los estigmas, por tanto, no se limitaban al plano místico, sino que alcanzaban la vida social y humana. La perseverancia de los estigmas a lo largo de 50 años, sin una explicación científica convincente, acompañada de una vida de virtud heroica, reforzó la convicción de muchos sobre el origen sobrenatural del fenómeno. Sin embargo, la Iglesia siempre insistió en que el criterio decisivo no son los signos extraordinarios, sino los frutos de santidad y caridad. En el caso de Padre Pío, esos frutos se manifestaron de forma abundante y duradera, confirmando la fecundidad espiritual de su sufrimiento ofrecido. Así, los estigmas de San Padre Pío, lejos de ser un fin en sí mismos, se convirtieron en fuente de gracias, milagros y transformaciones espirituales profundas. Revelan que, cuando el sufrimiento se une a Cristo, puede generar frutos invisibles pero eternos. La vida de Padre Pío testimonia que la cruz,
cuando se acepta con amor, nunca es estéril, sino siempre fecunda para la salvación de las almas. En los últimos días de vida de San Padre Pío, un acontecimiento silencioso y profundamente simbólico llamó la atención de aquellos que lo acompañaban más de cerca: la desaparición completa de sus estigmas. Las llagas que habían marcado su cuerpo por cerca de 50 años, causando dolores constantes y siendo fuente de tantas controversias, se cerraron sin dejar cicatrices visibles. Ese hecho ocurrió poco antes de su muerte, como si Dios quisiera sellar su vida de sufrimiento con un gesto de misericordia y paz. Padre Pío, que siempre había pedido sufrir de modo oculto, parecía por fin ser atendido en su deseo de desaparecer a los ojos del mundo. La desaparición de los estigmas no fue acompañada de anuncios públicos ni de manifestaciones espectaculares. Todo ocurrió en el silencio que siempre caracterizó la espiritualidad de Padre Pío. Aquellos que pudieron observar sus manos y pies constataron que no quedaba señal alguna de las heridas profundas que habían sangrado por décadas. Para muchos, ese hecho reforzó aún más la naturaleza sobrenatural de los estigmas, pues sería inexplicable que llagas tan duraderas desaparecieran sin dejar marcas. Para Padre Pío, sin embargo, ese detalle no tenía importancia. Lo esencial era haber permanecido fiel hasta el final. En los últimos años, el sufrimiento físico de Padre Pío se había intensificado de otras formas, incluyendo dificultades respiratorias y debilidad extrema. Aún así, seguía celebrando la Santa Misa, incluso cuando sus fuerzas parecían casi agotadas. Cada gesto, cada palabra pronunciada en el altar estaba marcada por un espíritu de entrega total. Sus últimos días fueron vividos en profunda unión con Cristo, como alguien que había llevado la cruz durante toda la vida y ahora se preparaba para entregarla definitivamente al Padre. Padre Pío murió el día 23 de septiembre de 1968, pronunciando las palabras Jesús María, como expresión final de su fe simple y absoluta. Su muerte fue serena, a pesar del sufrimiento acumulado a lo largo de tantos años. Aquellos que estaban presentes testimoniaron un clima de paz profunda, como si su alma, finalmente libre del peso del dolor, descansara en Dios. La desaparición de los estigmas poco antes de su muerte parecía simbolizar que su misión de víctima expiatoria había sido plenamente cumplida. El legado espiritual de Padre Pío permanece profundamente ligado a sus estigmas, pero no se limita a ellos. Su vida entera fue una predicación silenciosa de la cruz, de la obediencia y de la confianza en la misericordia divina. Enseñó con el ejemplo que la santidad no consiste en experiencias extraordinarias, sino en la fidelidad cotidiana, vivida incluso en medio de la incomprensión y del sufrimiento. Sus estigmas fueron solo un aspecto visible de una entrega interior mucho más profunda y constante. Después de su muerte, la fama de santidad de Padre Pío continuó creciendo, acompañada de innumerables testimonios de gracias y milagros atribuidos a su intercesión. La Iglesia, fiel a su método prudente, examinó cuidadosamente esos relatos a lo largo de los años, reconociendo oficialmente su santidad con la canonización en 2002. Ese reconocimiento no exaltó los fenómenos extraordinarios en sí, sino que confirmó la heroicidad de sus virtudes y la autenticidad de su vida cristiana vivida hasta el extremo. Los estigmas de Padre Pío continúan siendo objeto de estudio, reflexión y devoción, pero siempre dentro de la perspectiva correcta de la fe católica. Apuntan a la centralidad de la cruz, al valor redentor del sufrimiento unido a Cristo y a la necesidad de una vida sacramental profunda. Padre Pío jamás quiso que sus estigmas fueran separados del Evangelio o utilizados como curiosidad religiosa. Su deseo era que llevaran a las almas a la conversión, a la confesión frecuente y a la Eucaristía vivida con fe. El testimonio de Padre Pío es especialmente actual en un mundo que huye del sufrimiento y busca constantemente la comodidad. Su vida recuerda que el dolor, cuando se vive con sentido sobrenatural, puede convertirse en fuente de gracia y esperanza. No glorificó el sufrimiento en sí, sino que mostró que puede transformarse cuando se une al amor de Cristo. Sus estigmas fueron signo de esa transformación, no como exaltación del dolor, sino como expresión de amor sacrificial.
Así, la desaparición de los estigmas de San Padre Pío cierra un capítulo extraordinario de la historia de la Iglesia, pero abre un legado espiritual que permanece vivo. Dejó como herencia una espiritualidad enraizada en la cruz, en la obediencia y en la confianza absoluta en Dios. Su testimonio continúa hablando silenciosamente a las generaciones, recordando que la verdadera santidad pasa por el abandono confiado en las manos del Padre y por la fidelidad perseverante hasta el fin.